Hola, ¿cómo está, doña María? Hola Karen, ¿bien usted? Muy bien, por dicha, muchas gracias. Bueno, bienvenida a este espacio del megáfono que tenemos desde la FEUR en nuestro programa de Seguimos Aquí. Vamos a hablar un poquito con usted sobre las carreras STEAM, a raíz de que usted es la nueva rectora del Tecnológico de Costa Rica, ¿verdad? Ingeniera en computación y bueno, también tiene estudios en Administración Educativa y Ciencias de la Educación con énfasis en docencia universitaria. Entonces, bueno, muy agradecida de tenerla aquí en este espacio y también muy contenta de que forme parte de las universidades públicas ya desde el liderazgo de una de las instituciones más importantes en nuestro país y líderes también a nivel internacional en temas de tecnología, por supuesto. Entonces, bueno, de nuevo bienvenido y vamos a arrancar de una vez. Tal vez que usted nos explique desde su experiencia, lo que ha estudiado, que es muy amplio, cuál es la diferencia que podemos encontrar entre STEM, escrito S-T-E-M, y STEAM, donde tenemos a las artes, ¿verdad? S-T-A-M. Sí, bueno, gracias por la invitación. Muy contenta de estar en este espacio y como siempre abierta a todo el diálogo y conversación que a través de estos espacios nos permiten también trasladar lo que hacemos como instituciones públicas. Sobre la pregunta, sobre el STEM y el STEAM, ¿verdad? No es, el STEM es más tal vez específico hacia las partes de ingeniería, de ciencias, de matemáticas, y tal vez en un componente menor tienen el componente humanístico. Pero cuando nos vamos hacia STEAM, nos permite traer a la mesa todo lo que tiene que ver con creatividad, con artes, con cultura, y eso permite despegar de manera multidisciplinaria toda la robustez que además nos permite fortalecer las otras áreas de STEM. Entonces, nos permite llevar una visión más amplia a todos los problemas que tenemos que solucionar a través de estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Y eso permite también tener más capacidad de asombro a las personas que formamos. Y eso para mí es muy importante en la oferta académica que tenemos, tanto nacional como a nivel internacional. ¿Usted diría que las universidades públicas en Costa Rica hasta este momento han promovido el STEM o el STEAM en mayor medida? En mayor medida el STEAM, ¿verdad? Hay algunas que tenemos más o menos ese componente, ¿verdad? Por ejemplo, en el tecnológico estamos promoviendo más incorporación de esa A que nos falta, ¿verdad? Y creo que es a través de esa visión multidisciplinaria que tenemos que incorporarla en habilidades blandas, que inclusive los procesos de acreditación también nos dan elementos que tenemos que mejorar en temas de esas habilidades para la vida y también para asegurar de poder resolver de una manera más integral todo el cotidiano que ya le toca a esos profesionales en ingeniería. Y en la implementación de esa A, ¿verdad? Y bueno, del STEAM, entonces en general, ¿qué desafíos puede identificar usted desde el tecnológico, incluso desde ya como lideresa de una universidad pública, para su implementación en Costa Rica en general? Creo que el tema sin duda la presupuestación de las universidades públicas en este momento es un reto y lo que podría ser también una limitación de no tener más consecución de fondos alrededor del FES, porque podría estar limitando el fortalecimiento de estos compromisos ya de acreditación que tenemos, pero también el fortalecimiento de esos perfiles, inclusive del andamiaje que hay que hacer de esas brechas educativas que se traen de primaria y de secundaria. Las universidades estamos llamadas a generar profesionales que permitan atender no solamente al sector productivo nacional e internacional, sino también tener nuevas visiones para las soluciones de la sociedad misma. Y si no podemos establecer ese STEAM en cada una de las carreras, ¿verdad? Podríamos estar debilitando el componente inclusive en los futuros líderes que tendrán a cargo esta nación. Entonces, a mí sí me preocupa muchísimo, ¿verdad? De esas limitaciones que principalmente en la parte presupuestaria estaría afectando este fortalecimiento de esas visiones multidisciplinarias, principalmente para las universidades que tenemos que mejorar en ese componente. El estar en este espacio para mí es más bien un privilegio
porque la UCR sigue siendo nuestra referente, no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, y tenemos que aprender mucho de esa formación integral que se realiza. Entonces, nos vemos como referentes, queremos cerrar brechas, pero no lo podemos hacer sin un componente tan importante como lo es el presupuesto, porque eso también no solo limita la calidad de la oferta académica, sino también la forma en la que usted tiene que atender y debe asegurar las condiciones mínimas para que el estudiantado esté en nuestras aulas. Me refiero a tener vida universitaria, acceso a las becas, salud emocional, salud integral, pero también el poder hacer esa recreación, esa actividad deportiva, actividad cultural y de socialización que debe hacer cada persona universitaria en nuestro país. Aprovecho que se refiere al presupuesto de las universidades como tal, y bueno, para comentar aquí en este espacio, el megáfono también tiene la intención de referirnos específicamente a asuntos del FES, ¿verdad? El Fondo Especial para la Educación Superior. Y me llama mucho la atención entonces esto que usted nos plantea a la luz de uno de los criterios que se incluyeron en el acuerdo del FES 2023 el año pasado cuando se negoció, ¿verdad? Bueno, usted no era parte de la comisión de enlace en ese momento, yo tampoco. Y el criterio número 10 nos habla específicamente de generar más cupos para carreras STEM, ¿verdad? ¿Cómo podemos analizar ese criterio de manera muy general, ¿verdad? Porque muchas cosas se pueden decir respecto a lo que está sucediendo ahorita en nuestro país alrededor del financiamiento de la educación pública en general y no solamente de las universidades. Creo que cualquier persona en Costa Rica puede aspirar a la educación superior, ¿verdad? Es nuestro derecho, pero también hay que atender la realidad que está viviendo el país y es el tema de la emergencia en educación pública y principalmente en preescolar, primaria y secundaria, porque nos están llegando a las universidades unas brechas enormes, ¿verdad? Que solamente se profundizaron durante la pandemia y que no se han querido reconocer. Al no poderlas reconocer, nos está llegando estudiantes con brechas que, por supuesto, que ya al estar en las aulas universitarias, nos toca hacer andamiajes e ir cerrando esas brechas para que esos estudiantes puedan avanzar. Pero si no se declara de emergencia a nivel nacional el tema de la educación pública, vamos a seguir entonces recibiendo más estudiantes en las aulas, que con gusto lo hacemos, pero que si no reconocemos esta emergencia, no podemos hacer esas articulaciones a nivel de educación superior, porque lo que estamos haciendo entonces es engrosar la cantidad de estudiantes que tenemos en la educación superior sin poder avanzar en sus programas de estudio. Y entonces, ¿quién está afectando? También el sector productivo, porque requerimos que esos estudiantes se incorporen al sector productivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no hay una articulación entre preescolar, primaria y secundaria que permitan también atender de manera previa a la universitaria el que lleguen de una mejor, con los conocimientos mínimos que necesitamos para asegurar que su educación universitaria sea exitosa? Entonces, para mí es muy importante no solamente hablar del financiamiento de las universidades, sino verlo también de una manera integral, porque si no vamos a tener inclusive universitarios frustrados. ¿Por qué? Y no es porque no tengan la capacidad, es que no tienen los conocimientos mínimos que se les debió dar en primaria y secundaria. Por algo traigo aquí a colación una de mis afirmaciones en la Comisión de Hacendarios cuando hablaban de que estamos recibiendo burgueses en las aulas de las universidades públicas. Cuando la realidad en este país es que es la clase media que está haciendo grandes sacrificios para pagar educación privada en primaria y en secundaria para que estos estudiantes puedan acceder a un cupo de las universidades públicas. Entonces, creo que esto es un escenario claro de lo que está pasando en la educación pública en este país. Yo he escuchado mucho también este año acá en la UCR de varias personas que ejercen la docencia que en efecto hay una diferencia muy grande de cómo venía un estudiante antes de la pandemia, que igual tenía ciertas deficiencias que conforme avanzaba el tiempo se veía que debían ser reforzadas a nivel de la educación secundaria primordialmente, pero que se ve reforzado ese hecho después de la pandemia. Entonces me mencionaban, por ejemplo, que un estudiante este semestre no sabía qué era el teorema de Pitágoras, y que no lo podía aplicar en una clase universitaria, algo que se ve en 9º año, 10º año de colegio. Es una realidad entonces que esto está sucediendo no solo en la UCR, sino también en otras universidades públicas como el TEC. Esta es una realidad que está pasando a nivel nacional en todas las universidades públicas y es porque, de nuevo, ¿verdad? No se ha querido tomar la decisión de la emergencia nacional por la educación pública, porque en la pandemia todas estas brechas se profundizaron porque tampoco se
pone sobre la mesa las realidades de conectividad que tiene este país. Nosotros teníamos casos de estudiantes que tenían que caminar horas o se tenían que trasladar a un espacio o a subirse a un árbol para poder tener conectividad para llevar una clase. Y si eso lo bajamos a primaria y a secundaria, donde además los espacios tenían que ser más controlados, donde la niña, ¿verdad? La maestra o el maestro tenía que pasar lista, esperarse a que todos los infantes estén conectados, que a alguno no se le caiga la conectividad, que todos puedan acceder a esa aula, ¿cuánto era realmente el tiempo efectivo de esa clase? Entonces estoy hablando en primaria donde tal vez los andamiajes todavía nos dan tiempo de hacer algunas cosas para la secundaria porque aún es un tema de control del MEP. Pero en secundaria, ya cercano a la universidad, esto cuesta más y más como en temas como el que pone sobre la mesa, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y bueno, y cuando pusimos sobre la mesa la cantidad de personas que necesitaban acceder a una clase. Cuando se tomaron decisiones sobre cuántos infantes o cuántos adolescentes tenían que acceder a una clase a la misma hora. ¿Cuál era esa prioridad en esa familia? ¿Quién era el que se conectaba? Y ni hablar también si los papás o las mamás también tenían que acceder a esa conectividad. Entonces, entre más dispositivos teníamos dentro de un hogar, más se diluye el ancho de banda y cómo eran esos materiales a los que estas personitas accedían. ¿Se ha medido eso? No lo sé. Yo quisiera también aquí una respuesta de las autoridades que les corresponde tomar esta decisión, pero podemos hablar muchísimo al respecto porque desde el tecnológico tenemos algunos grupos de investigación que inclusive miden esos tipos de huella de cuánto invierte un contenido en trasladarse, ¿verdad? Por cuántos dispositivos tienen que pasar, pero también a qué tipo de población están accediendo. ¿Es solo desde la GAM que se pueda tener acceso a estos contenidos? Bueno, entonces más bien, de hecho en una de las comisiones de enlace nos hablaban de ofrecer más carreras virtuales o cursos virtuales, ¿verdad? Y por supuesto que como universidades públicas lo podemos hacer. Lo que pasa es que también necesitamos que se resuelva el tema de la conectividad en las regiones, ¿verdad? El ejemplo que ahora te planteaba sobre lo que pasó en pandemia, la cantidad de dispositivos en una casa o el tipo de contenido al que puede acceder un estudiante que tiene una línea postpago o una línea prepago, ¿verdad? Muchas veces con solo descargar un contenido ya se quedan sin carga y entonces no pueden seguir su clase. Entonces, todas esas cosas las podemos armonizar y con mucho gusto podemos incrementar la oferta, pero hay que resolver entre los diferentes actores lo que nos corresponde en términos de conectividad. Muy preocupante esa situación, ¿verdad? Y respecto a este asunto de la virtualidad y las brechas que nos comparte, yo creo que también es importante hablar de brechas que existen también a lo interno de las carreras STEM y bueno, ahora también incluyendo la STEAM, ¿verdad? ¿Nos puede comentar un poco más sobre esas brechas que se pueden identificar tal vez en temas de género, también en temas de conectividad, ¿verdad? Un poco qué es lo que se ha descubierto desde el tecnológico alrededor de esto y necesidades que se puedan plantear desde las universidades para así generar más cupos en STEM, pero con condiciones que deben ir de manera armonizada, como lo dice también. Sí, bueno, en el tecnológico, al ser una institución donde la mayoría de su oferta académica son ingenierías, desde los 90 se ha venido promoviendo estudios, primero con el programa de equidad de género, que ahora es la Oficina de Equidad de Género, alrededor de las brechas de género que se identifican en estas áreas de STEM, ¿verdad? Tal vez me voy a referir más a STEM y no a STEAM, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestra oferta es STEM. En ese sentido, en ese momento se identificó un sesgo en la prueba de admisión, ¿verdad? Lo cual se corrigió porque sí generaba como una tendencia hacia los varones, pero reconociendo, después logramos consolidar la Oficina de Equidad de Género, pero también más que las mujeres ingresen a la universidad, a una ingeniería, es también reconocer que esos espacios se ven como una oferta muy masculinizada. En las metodologías no siempre responden, ¿verdad?, a armonizar, por ejemplo, una mamá estudiante o también a las personas trabajadoras que quieran acceder a una ingeniería. Entonces también ahí hay que armonizar
horarios, ¿verdad? Hay que hacer acciones afirmativas como, por ejemplo, priorizar la cita de matrícula de una mamá o de un papá para que armonice el horario de sus lecciones con respecto al horario del taller infantil al que va su hijo o su hija, o al infante al que están a cargo. Con la pandemia ahora tenemos más estudiantes que trabajan, pero también estudiantes que están a cargo de infantes porque perdieron a sus familiares durante la pandemia. Entonces, ahí también tenemos que hacer acciones afirmativas, reconociendo que el ser universitario no solamente es ir a las aulas, es también reconocer las condiciones de vida de cada una de las personas. Hay otros temas, por ejemplo, el hostigamiento sexual, ¿verdad? En el empleo y en la docencia, en estas áreas de STEM. Se ha tratado de trabajar alrededor de la ley, ¿verdad?, contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, y es además obligatorio para las universidades y todos los entes de gobierno el atender esta ley. De parte del tecnológico se han hecho acciones afirmativas también para incrementar los niveles de igualdad y de equidad, no solamente en el tema de las mujeres, ¿verdad? Porque sí reconocemos que somos más del 50% de las mujeres en este país, pero aunque en el tecnológico los porcentajes en estas carreras no sea el 50%, sí que los espacios sean seguros y que también haya acciones afirmativas, como por ejemplo en las residencias estudiantiles en nuestro campus central, es el 50% de los cupos, porque también sabemos que hay mujeres que tenemos que ayudarles a independizarse porque son violentadas o no tienen la autorización de sus padres o de sus parejas para estudiar una ingeniería. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa cuando también hablamos de un tema de becas, porque no solo podemos ver el componente socioeconómico, sino también tenemos que ver el componente de vulnerabilidad. Y cuando una mujer, ¿verdad?, todavía por un tema cultural en este país, quiere estudiar una ingeniería, dependiendo de dónde proceda, no siempre es bien visto que quiere estudiar una ingeniería, porque muchas veces siguen encajonándose estas áreas de STEM como para los varones. Entonces ahí también se presentan algunas situaciones de dificultades a nivel familiar o con la gente que es cercana a estas personas. Entonces hay que ayudarles a independizarse para que ojalá puedan llevar con éxito su proyecto educativo. De todas estas problemáticas que nos acaba de comentar e identificar, ¿por qué es tan importante entonces sí hablar de generar cupos en STEM, pero de repente de una manera multidisciplinar? Porque hay que reconocer que el STEM también impacta en nuestro cotidiano. No solamente es atender la matemática, la ciencia, la ingeniería y la tecnología, son parte de nuestro cotidiano. Hacemos talleres con papás, con mamás, con infantes, ¿verdad?, alrededor de estos temas, y esas áreas están en nuestro cotidiano. Y nuestras mamás, nuestros papás que cocinan hacen química todos los años, todos los días, ¿no? Entonces, y además cada persona se las ingenia desde que amanece. ¿Cómo resuelves vos tu cotidiano? ¿Verdad? Eso al final es una receta, es una fórmula química, inclusive hay mucho de ingeniería en cómo te resolves la vida, el cotidiano, cómo escoges si te levantas y te bañas de una vez o cómo es primero y demás. Entonces hacemos espacios, la Escuela de Matemática hace muchísimos programas alrededor de las matemáticas en el cotidiano y el cómo manejar también los temas de ansiedad, matemática, y es que si no reconocemos que estas áreas son parte de nuestro vivir, no podemos entonces trasladarlas a la solución no solo de un tema productivo, sino a nivel de conseguir la solución de problemas para la humanidad. Tenemos espacios también donde nos encerramos, y yo le digo encerramos porque es lo que hacemos literalmente cada año en la biblioteca de nuestro campus central, donde colectivos entre los 15 y los 70 años nos encerramos a solucionar temas para la Tierra y el espacio. Entonces es llevar todas esas visiones a la mesa y ver cómo podemos armonizar las soluciones que desde las diferentes realidades ya tenemos que hacer. Pero vamos más allá. Porque si ahora vemos que la tecnología viene a resolvernos más cosas, ¿verdad? Y la tecnología la creamos gracias a mucha investigación que hay detrás de esto, de mucha ciencia también. Si no lo hacemos de una visión interseccional, podremos correr el peligro de lo que ya está ocurriendo y es perder nuestros derechos.
Ahora hay una discusión muy grande alrededor de los temas digitales y creo que es ahí donde la oferta académica tiene que aportar más a esas visiones multidisciplinarias, porque entre más visiones tenemos y más diversas sean, logramos crear soluciones más concretas y más realistas al problema que tenemos que resolver. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial feminista o inclusiva, tenemos que pensar en que esa tecnología que concebimos tiene que ser más simple, precisamente para que respete esos anchos de bandas, pero también que respete esas cosmovisiones del componente indígena, del componente afrodescendiente, del componente de nuestros adultos mayores, ¿verdad? En pandemia, por ejemplo, muchos adultos mayores no sabían cómo comunicarse con las personas, ¿verdad? Su gente quería, no sabían cómo utilizar un dispositivo. Entonces, ¿qué había que hacer? Hacer aplicaciones sencillas, con botones que ellos pudieran recordar. Entonces, tal vez muy parecida a la tecnología que ellos aprendieron a utilizar, un teléfono más sencillo. Creamos, por ejemplo, una aplicación que se llamaba Holgorio, que era un espacio seguro para que ellos se conectaran con sus familiares y pudieran jugar juegos tradicionales. Entonces, que se sintieran, si bien estaban aislados, pero que se sintieran armonizados también desde la época donde ellos también se sentían cómodos y jugando cosas que también para ellos les era como más natural a través de la tecnología. Entonces, así logramos acercarlos un poco más. Pero es solo conociendo esas visiones y esas realidades que podemos ayudar a las diferentes poblaciones. El sector pesquero es otro tema también que podemos traer después, porque son personas que posiblemente tienen que reactivar mucho el sector económico, pero no precisamente son esas personas, los pescadores, los que pueden hacer uso de la tecnología para colocar su producto, por ejemplo. Es algún familiar que les ayuda a articular ahí. Entonces son estrategias tecnológicas que también tienen que ver mucho con el manejo también de sus productos en temas de agronegocios y demás, que se tienen que ver de esa manera interseccional y multidisciplinaria. ¿Cómo podemos hacer para armonizar todos estos factores y poder lograr generación de tecnología en nuestro país desde las universidades públicas? Que no esté enfocado únicamente en el sector productivo, como usted señala, sino también que sea tan amplio, ¿verdad? Porque tal vez ahorita como costarricenses tenemos, y me incluyo en eso porque hasta recientemente empiezo a aprender un poco más de lo que implica una carrera STEM, ¿verdad? Que va más allá de una ingeniería enfocada en la matemática y listo, como lo podemos ver muchas personas, sino que va muchísimo más allá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para armonizar todo eso dentro de una palabra tan pequeña como STEM? Yo creo que lo importante es encontrarnos, ¿verdad? Y es como universidades públicas fortalecer lo que hemos venido haciendo, que es brindar oferta interuniversitaria y multidisciplinaria. Te pongo un ejemplo. Estamos formulando un posgrado de didáctica de las ciencias, ¿verdad? Donde se une la educación con las ciencias básicas, pero también un componente ingenieril. Pero tal vez el caso que más me gustaría mencionarte es un posgrado que se está formulando con la Escuela de Filosofía de la UNA, que estamos en conjunto con la Escuela de Computación, desde nuestra unidad desconcentrada en Alajuela, que es un posgrado para hablar de aspectos éticos en entornos tecnológicos. Se llama Tecnoética. Entonces estamos empezando a formular esa carrera porque la Escuela de Filosofía hablaba de crear una carrera. Pero el tema es que la inteligencia artificial y cómo se está utilizando ahorita en la tecnología, que de manera inconsciente mucho está haciendo retroceder nuestros derechos humanos, entonces nos está dejando sin posibilidad de crear más gente con este enfoque filosófico y ético que necesitamos para hacer curación de la tecnología. Entonces, incrementar nuestra oferta multidisciplinaria e interuniversitaria es muy necesario en este momento y es algo que las universidades no solo estamos haciendo, sino que queremos promover y queremos incrementar. Pero de nuevo acá, entonces necesitamos los fondos para poder hacerlo. Bueno, tal vez para cerrar y creo que han sido respuestas espléndidas, pero también tenemos muy poco tiempo, ¿verdad? Para abarcar tantos temas tan amplios. Quisiera tal vez pedirle que nos comparta un mensaje de cosas que ya nos ha compartido en este momento, pero de manera resumida, ¿qué podría decirle usted a Costa Rica? Y bueno, específicamente en nuestro caso, como estudiantes de la Universidad de Costa Rica, sobre las carreras STEM, ¿verdad? Tal vez un poco perdiendo el miedo de que no vienen a quitar presupuesto a áreas como lo social o las humanidades, que es un poco una discusión que se ha dado a lo interno de la Universidad de Costa Rica, sino que más bien debemos verlo
de una manera tan amplia y tan integral. ¿Qué nos podría decir ya en conclusión para invitarnos a perder ese miedo? Yo creo que ya el miedo lo perdimos, porque por algo todos utilizamos la tecnología, la ciencia en nuestro cotidiano. Entonces, permitirse también que entren nuestras ofertas y que sean parte de ellas, ¿verdad? No precisamente es incrementar la oferta, sino es articularla de manera multidisciplinaria. Y eso también ya lo estamos haciendo a través de la investigación, de la extensión, de la acción social. Entonces, permitirse seguir haciendo eso y fortaleciendo esas capacidades. Y a los que quieran estudiar una ingeniería, ¿verdad? O alguna de estas áreas de STEM, pues decirles, anímense, que por 5 cursos que les dé miedo por matemáticas o por alguna otra idea que les hayan trasladado sobre las áreas de STEM, no vale la pena perder un sueño, porque si al final una quiere estudiar una ingeniería, que 5 cursos de matemática o 5 cursos de ciencia no les quiten ese amor a ese ideal que quieren y a ese sueño. Entonces yo trasladarles más bien una invitación a que no solo las personas se formen en las áreas de STEM, sino que esas visiones multidisciplinarias también se lo permitan. Entonces quienes ya tengan un grado en esas áreas sociales, también hay posgrados tecnológicos maravillosos. Este de filosofía suena muy bueno. Que además yo les puedo ayudar a motivar y si no desde ya hacer extensión e investigación en conjunto de manera multidisciplinaria para empezar también a discutir esos grandes temas que tenemos que sin duda allanar para que esas ciencias sociales no se sientan amenazadas, porque todo lo contrario. Estas áreas de STEM es cuando más necesitamos esas visiones sociales apoyando a la humanidad y a defender los derechos tanto humanos como digitales. Bien, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, doña María, a estar aquí en este espacio hoy. Quisiera nada más para terminar felicitarla por su reciente elección en el Tecnológico de Costa Rica, la primera mujer en asumir la rectoría en ese espacio y bueno, hace mucho tampoco teníamos una rectora en nuestro país. Eso lo celebro enormemente como mujer y como estudiante de la UCR. Y también felicitarla por su mención en varios espacios, ¿verdad? Pero recientemente en la revista Forbes como una de las mujeres influyentes en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Karen, y como siempre, muy agradecida por estos espacios que me brinda. Las gracias a usted también. Cerramos entonces con este episodio del Megáfono y sería todo por hoy. Muchas gracias.